noche aquí, buena noche allá. Soy Chris Akan. Si te apasionan los misterios y lo oculto, estás en el lugar correcto. Hoy hablaremos de la Ouija, una práctica nacida del espiritismo que cambiará totalmente tu forma de ver este poderoso ritual. A ver, pensemos en esto. ¿Juego de mesa? ¿Un portal demoníaco? ¿O quizá una ventana a lo más profundo de nuestra mente? Pocos objetos, la verdad, provocan reacciones tan distintas como el tablero Ouija. Así que acompáñenme. Vamos a explorar la increíble y de verdad muy sorprendente historia de cómo un simple juguete se terminó convirtiendo en una leyenda. A finales del siglo XIX, justo así, se presentaba al mundo. Ouija, la maravillosa tabla parlante. Ojo con el lenguaje que usaban, ¿eh? Maravillosa, un vínculo. No se vendía como algo para tenerle miedo, para nada. Al contrario, era como una puerta fascinante a lo desconocido, un aparato casi mágico que prometía una conexión directa con el más allá, todo desde la comodidad de tu sala. Y esa fue la clave de su éxito al principio. No la encontrabas en tiendas de ocultismo, no. La encontrabas en jugueterías. Se anunciaba como una diversión inofensiva, un pasatiempo para toda la familia. Los anuncios en los periódicos prometían que podía responder preguntas del pasado, del presente y hasta del futuro con una precisión asombrosa. Vaya, era el entretenimiento perfecto para una noche de aquella época. Una forma de romper la rutina y sentir ese escalofrío de misterio. A ver, parece una historia súper sencilla, ¿no? Un juego popular y pues ya. Pero entonces, ¿cómo es que algo que se vendía al lado de las muñecas y los trenecitos de juguete se transformó en el juego de mesa más temido del mundo? O sea, en un símbolo de lo prohibido. Bueno, para entender esta transformación tan radical, primero tenemos que viajar al pasado y entender el mundo en el que nació. Un mundo que, créanme, estaba obsesionado con una cosa: hablar con los muertos. El tablero Ouija no apareció así de la nada. Fue el producto final de una obsesión nacional que llevaba décadas creciendo, el espiritismo. Y esto no era una creencia de unos cuantos, ¿eh? Era un fenómeno cultural masivo que había atrapado la imaginación de millones de personas, desde la gente común hasta la más alta sociedad. Y aquí lo interesante es cómo la necesidad de contactar con el más allá ya existía mucho antes de que se inventara el tablero para satisfacerla. Todo arrancó por allá de 1848 con las hermanas Fox, que aseguraban comunicarse con un espíritu a través de golpecitos. Esto desató una locura. De repente, los médiums como ellas se volvieron famosos y las sesiones espiritistas se hicieron súper comunes. Y luego, la brutalidad de la guerra civil, que dejó a cientos de miles de familias destrozadas, desesperadas por una última palabra de sus seres queridos. El escenario, pues, estaba más que listo, y para 1891, la tecnología para satisfacer esa demanda por fin fue patentada. Hay que imaginarse esa época, ¿eh? La esperanza de vida era de menos de 50 años, así que la muerte no era algo lejano, era una presencia constante, casi familiar. El espiritismo entonces ofreció un consuelo increíble, la idea de que la muerte no era el final, y este sentimiento llegó hasta lo más alto del poder. Fíjense, la primera dama, Mary Todd Lincoln, destrozada por la muerte de su hijo Willie de 11 años, llegó a organizar sesiones espiritistas en la mismísima Casa Blanca, buscando consuelo desesperadamente. Pero bueno, todo este anhelo espiritual no tardó en convertirse en una brillante oportunidad de negocio. La gente estaba fascinada, pero también un poco frustrada. Los métodos que había, como recitar el abecedario y esperar un golpecito para cada letra, eran lentísimos. Hacía falta algo más rápido, más directo. Algo que funcionara casi como un telégrafo al más allá. Y claro, donde hay una necesidad, siempre hay un emprendedor listo para aprovecharla. Y aquí es donde entran a escena los que podríamos llamar los fundadores de la diversión. El líder era un tal Charles Kennard, un empresario de Baltimore que, como se dice, olió la oportunidad de mercado. Juntó a un grupo de 4 inversionistas, entre ellos un abogado llamado Elisha Bond. Y aquí viene el punto crucial, el que lo cambia todo. Ninguno de ellos era espiritista. No eran creyentes buscando una verdad espiritual, para nada. Eran hombres de negocios buscando un producto que se vendiera como pan caliente. Aquí es donde la historia se pone increíble, y vemos su genio para el marketing. Para obtener la patente tenían que demostrar que el tablero servía de algo. El jefe de la oficina de patentes, muy escéptico, les puso un reto. El tablero tenía que deletrear su nombre, un nombre que en teoría nadie del grupo conocía. ¿Y qué hicieron? Bueno, pues Elijah Bond llevó a su cuñada Helen Peters, que tenía fama de medium. Se sientan todos ahí, ponen las manos sobre la planchita y ante la mirada del funcionario, que seguro no daba crédito, el puntero se empieza a mover, lento, letra por letra, hasta deletrear su nombre. Obviamente, la patente se las dieron en ese momento. Pero lo más brillante es que la patente nunca explicó cómo funcionaba, solo decía que funcionaba. ¿Y ese misterio? Ese misterio fue su mejor publicidad. Con la patente en la bolsa y una historia de origen casi milagrosa, el Ouija se convirtió en un éxito rotundo.
Durante décadas fue parte de la cultura popular, un elemento básico en los hogares. Se usaba en citas románticas, en fiestas. Era como tener un oráculo y un juego de mesa, todo en uno. Pero una sola película, una película de 1973, cambiaría su imagen pública para siempre. Vean nada más qué cambio tan dramático. Antes de 1973, el tablero era tan inofensivo que hasta el famosísimo ilustrador Norman Rockwell pintó a una pareja usándolo en la portada del Saturday Evening Post. Fue un fenómeno de ventas tal que en 1967 llegó a vender más que el Monopoly, imagínense. Era raro, sí, pero familiar. Pero después de 1973, se convirtió en una herramienta del diablo, el objetivo de grupos religiosos que organizaban quemas públicas. Y todo por un solo y devastador evento cultural. Y sí, me refiero a El Exorcista. Después de que esta película aterrorizara al mundo entero con su historia, que supuestamente estaba basada en hechos reales y que empieza con una niña jugando con la Ouija, la percepción cambió de la noche a la mañana. La Ouija ya no era un juego inofensivo, se convirtió en un portal directo al mal, una invitación a fuerzas oscuras. Antes de la película era casi una broma, después se convirtió en algo que daba miedo de verdad. El impacto cultural fue innegable, está claro, pero la pregunta sigue ahí. Si no son espíritus ni demonios los que mueven el puntero, entonces, ¿qué es? Pues la ciencia, de hecho, tiene una respuesta bastante clara, una que ha estado ahí por más de 160 años, mucho antes de que el tablero siquiera existiera. La explicación se llama efecto ideomotor, y es un fenómeno psicológico fascinante. Dicho de forma sencilla, nuestros músculos pueden hacer movimientos pequeñitos, involuntarios, sin que nuestra mente consciente se lo ordene. Estos movimientos son guiados por pensamientos, por expectativas, por sugerencias de las que ni siquiera nos damos cuenta. Y esto, fíjense, se describió por primera vez por allá de 1852. Miren, así es como funciona. Cada persona que pone sus dedos en la planchita está haciendo estos micromovimientos musculares sin darse cuenta. Como nadie está tratando de moverla a propósito, el movimiento que resulta de la suma de todas esas pequeñas fuerzas se siente como si viniera de algo externo. Y como nadie admite que la está moviendo porque sinceramente no creen estarlo haciendo, pues la conclusión más lógica para el grupo es que tiene que ser algo de otro mundo. Y aquí es donde la ciencia se pone todavía más interesante. En un estudio de la Universidad de Columbia, les hicieron a los participantes preguntas de trivia, de sí o no. Cuando respondían hablando, sus aciertos eran de más o menos el 50%. O sea, como lanzar una moneda. Pero cuando se les pidió que respondieran usando un tablero Ouija, sus aciertos se dispararon al 65%. No es que se volvieran psíquicos de repente. No, pasó algo mucho más interesante. Lo que este estudio sugiere es algo importantísimo. El tablero no es un teléfono al mundo de los espíritus. Es una lupa para nuestras propias mentes. El experimento indica que nuestra mente no consciente a menudo sabe más de lo que nuestra mente consciente puede recordar en el momento. El tablero, al saltarse ese filtro de la conciencia, funciona como una herramienta para sacar todo ese conocimiento oculto. Los investigadores incluso creen que esta idea podría tener aplicaciones médicas, como detectar señales tempranas de un padecimiento como el Alzheimer. Y con esto, la historia da un giro irónico y la verdad es que cierra el círculo perfecto. Resulta que aquel eslogan de 1891 era increíblemente preciso. El tablero sí es un vínculo entre lo conocido y lo desconocido. Solo que lo desconocido no eran los fantasmas del más allá, sino las enormes y misteriosas partes de nuestras propias mentes. Así que, al final, el tablero Ouija no está hablando con espíritus, nos está hablando a nosotros mismos. Y esto cambia todo el misterio. Ya no es una historia de fantasmas, sino una sobre las profundidades de la psicología humana. Y nos deja con una pregunta que es, quizá, mucho más profunda y fascinante que cualquier historia de terror. ¿Qué más podría tener que decir nuestra mente oculta? Si llegaste hasta este punto del video, es porque eres de los pocos que buscan respuestas más allá de lo evidente. No dejes que la búsqueda termine aquí. Suscríbete y activa la campanita ahora mismo, para no perderte lo que está por venir. Soy Chris Akan. No se te olvide seguirme en todas las redes sociales, y recuerda, la verdad siempre está esperando a ser descubierta.